Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Una vez más, amados hermanos, Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva los bendice en el nombre de Jesús. Vamos a tener un tercer programa, una tercera parte acerca de 1 Timoteo 3:16, gramática y contexto. La mejor traducción de la Biblia al español. Amén. Continuando con el tema de la mejor traducción de 1 Timoteo 3:16, vamos a responder a la cuestión que formulábamos en la última entrada, a saber la razón por la que algunos manuscritos griegos y versiones ofrecen la lectura el, amén, y no el cual o quién, Jos. ¿Sí? Para esto es necesario analizar el contexto de 1 Timoteo 3:16. Usaremos para ello la lectura ofrecida por la Biblia de las Américas. Amén. En los versículos 1 a 13 del capítulo 3, Pablo explica los requisitos para servir como obispo y traducido como diácono. ¿Sí? A partir del versículo 14, cambia de tema indicando las razones de las instrucciones que le estaba dando a Timoteo. Veamos. Te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como vemos, sigue a los mejores y más antiguos manuscritos, en este caso, vertiendo él y no Dios, e inserta la siguiente nota a la palabra él. Aquí está. ¿Sí? El que algunos posteriores dicen Dios. Pudimos comprobar en la entrada anterior, o sea, en el video número 2 que hice acerca de 1 Timoteo 3:16, que está demostrado académicamente que la lectura con el pronombre relativo dominativo masculino singular es la original. No es Theos. ¿Sí? Ahora bien, los manuscritos de la Vetus Latina, versión latina anteriores a la Vulgata de Jerónimo y que se empezaron a traducir desde el griego hacia el siglo segundo y tercero, abreviadas, ofrecen una lectura en latín en este versículo equivalente al pronombre relativo neutro singular, como por ejemplo que es el que ofrece también la Vulgata. ¿Sí? ¿Quién es Bruce Meiser? ¿Sí? Fue un erudito bíblico estadounidense, traductor bíblico y crítico textual, que fue profesor durante mucho tiempo en el Seminario Teológico Princeton y editor bíblico que formó parte de la Junta de la Sociedad Bíblica Estadounidense y las Sociedades Bíblicas Unidas. Fue un erudito de la crítica textual griega, neotestamentaria y neotestamentaria, ¿sí? Y escribió prolíficamente sobre esos temas. Metzger fue uno de los eruditos del Nuevo Testamento más influyentes del siglo XX. Bruce M. Messier, en un comentario textual al Nuevo Testamento griego, ¿sí?, comenta que el uso del pronombre relativo, ¿sí?, surgió como una corrección de los escribas, ¿sí?, y que indirectamente presupone que es la lectura más antigua, Jos, ¿sí?
Vamos a explicar esto. Cuando los traductores al latín de los primeros siglos de nuestra era se encontraban en el texto griego de 1 Timoteo 3:16 con el pronombre relativo hos, ¿sí?, entendieron que se refería al misterio de la piedad, puesto que la palabra misterio es aquí un sustantivo nominativo neutro singular, tradujeron, ¿sí?, cuyo género es masculino por un pronombre relativo como con el mismo significado pero con género neutro para que correspondiese gramaticalmente con misterio. Es decir, el uso del pronombre relativo en latín equivale al uso del pronombre relativo neutro en griego, ¿sí? Por la misma razón gramatical, también el códice de Besa, con la abreviatura D, ofrece la lectura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el antecedente al que se refiere el pronombre relativo hos? ¿Quién es Daniel F. Wallace? Nacido el 5 de julio de 1952, es un profesor estadounidense de estudios del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas. También es el fundador y director ejecutivo del Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento, cuyo propósito es digitalizar todos los manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento a través de fotografías digitales. Wallace comenzó su carrera académica enseñando en el Seminario de Dallas desde el 1979 hasta el 1981 y luego en el Seminario Teológico Grace desde 1981 hasta el 1983, antes de regresar a Dallas, donde ha estado ocupado desde 1995. Publicó su primera edición de gramática griega más allá de lo básico en 1996. Desde entonces se ha convertido en un trabajo estándar en el campo de los Estados Unidos. 2/3 de las escuelas que imparten la asignatura utilizan el libro de texto, ¿sí? También se desempeñó como editor principal del Nuevo Testamento para la Biblia y fundó el Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento. En el 2016 fue presidente de la Sociedad Evangélica Teológica. A responder a esta pregunta nos va a ayudar la obra de Daniel F. Wallace, ¿sí?, y Daniel S. Stephen, ¿sí?, titulada Gramática griega, síntesis del Nuevo Testamento, segunda edición con apéndice. De la editorial Miami, 2015, explican las razones gramaticales por las que a veces los pronombres relativos en griego omiten el antecedente. Esta gramática comenta lo siguiente. Sí, aquí está. Vamos a ver. Vean lo que dice aquí. Hay fragmentos de himnos, Filipenses, Colosenses, 1 Timoteo 3:16, Hebreos 1:3-4. Muchas veces estos fragmentos son introducidos con una cláusula relativa que está relacionada con la gramática del contexto anterior. El genio del pronombre relativo en griego es su habilidad para introducir cláusulas. A veces el pronombre relativo no tiene ningún antecedente y el fragmento poético o himno es introducido sin ninguna conexión sintáctica. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí. Él fue manifestado en carne. Así vemos que gramaticalmente no es necesario que el pronombre relativo hos se refiera al antecedente inmediato. ¿Indica el contexto bíblico a quién se refiere? Sí. Puesto que tiene género masculino, necesariamente se debe referir a una persona. ¿Sí? ¿Quién es el ejemplo perfecto de piedad en enseñanza y modo de vida? Cristo. Colosenses 1:27 y 1 Timoteo 6:13. ¿Quién fue manifestado en carne? Cristo. Juan 1:14, Colosenses 1:22,
Primera de Juan 4:2, Segunda de Juan 7. ¿Quién fue vindicado en el Espíritu? Cristo. La palabra traducida vindicado, ¿sí?, es el verbo que se suele traducir justificar, declarar justo. El diccionario griego bíblico de Amador Ángel García Santos ofrece la siguiente acepción del vocablo. En contexto moral, declarar, ha actuado correctamente, declara a alguien justo. Jehová Dios declaró que Jesucristo había sido completamente justo en su existencia como humano, cuando lo levantó de la muerte a la vida, como un ser espiritual. ¿Sí? Romanos 1:4, 1 de Pedro 3:18. ¿Quién fue contemplado por los ángeles? Cristo. Tras ser resucitado como poderoso ser espiritual, fue visto por los ángeles. De hecho, en su gloriosa posición espiritual es invisible a la vista humana y ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Lucas 24:23 y 1 de Timoteo 6:16. ¿Quién fue proclamado entre las naciones? Cristo. Pablo pudo afirmar en Colosenses que el Evangelio había sido proclamado a toda la creación debajo del cielo. ¿Quién fue creído en el mundo? Cristo. Por medio de la predicación de sus discípulos, Jesucristo había sido creído en todo el mundo, conocido. Hechos 2, versículo 44, 21 y 25. 1 Tesalonicenses 1:7 y 1 Timoteo 4:10. ¿Quién ha sido recibido arriba en gloria? Cristo. Como señala Hebreos 2:9 acerca de la gloria que Jesucristo recibió tras su resurrección. Énfasis mío. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios probara la muerte por todos. Podemos llegar a la conclusión de que no hizo falta dar más corrección a la persona a la que se dirigía esta canción cristiana, que es 1 Timoteo 3:16, pues muy probablemente Timoteo la conocía tras haber servido con Pablo por muchos años, y ellos sabían que el que murió fue Jesucristo, el Hijo de Dios. No como la herética doctrina unicitaria afirma que murió el mismo Padre, porque Jesús es el mismo Padre. Al decir esto se hacen monofisitas, y es otra herejía más de las cuales se están adoptando la doctrina unicitaria. Bendiciones, gloria sea al Señor. Espero que te agrade esta tercera parte de la gramática y el contexto de 1 Timoteo 3:16, la mejor traducción de la Biblia al español, y los textos más antiguos no aparece teos. Amén. Gloria sea al Señor. Sé bendecido en el nombre de Jesús.